Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros aquí en programa Diálogo Nocturno por Radio I99 98.9 FM, también a quienes nos siguen a través de nuestras redes y plataformas sociales. En esta semana pues avanzando, ya fue definido esta semana el salario básico, pues subió $12 y ahí ya está uno de los acuerdos, los alcances que ha tenido el gobierno nacional justamente al finalizar el año, porque había esa expectativa, ¿no? Por cuánto quedaba el salario básico, finalmente se aumentó en $12. Mientras tanto, pues continúan lo que tiene que ver con las investigaciones en cuanto al caso de allá de Sydney, Australia, ese tiroteo que dejó más de una docena de fallecidos el fin de semana y que ha sido condenado por todo el mundo, por supuesto. El gobierno de Estados Unidos también expresó su rechazo, su solidaridad con las víctimas, con los familiares y por supuesto con el pueblo judío que se vio justamente afectado en esta playa de Bondi, allá en Bondi Beach, allá en Australia. Finalmente pues uno de los atacantes fue abatido y el otro pues estaba gravemente herido. Vamos a ver en qué terminan estas investigaciones y por supuesto condenar este hecho execrable. Vamos a continuar el programa entrevistando a esta hora a Miguel Robalino, el experto petrolero y consultor energético, a quien quiero agradecerle. Miguel, ¿cómo está? Buenas noches, los saluda Leonidas Castro, gracias por estar aquí en Radio I99, su programa Diálogo Nocturno. ¿Cómo le va, Miguel? Leonidas, buenas noches, un saludo cordial a usted, a la ciudad de Guayaquil. Gracias, Miguel. Siempre muy complacido de estar en este prestigioso medio. Muchísimas gracias, mi querido Miguel. Estamos terminando el año. ¿Cuál es el análisis, la evaluación de lo que ha sido la situación petrolera del Ecuador? No pudimos llegar hasta los 500,000 barriles de petróleo como era una expectativa del gobierno nacional. Tenemos una empresa petrolera como Petroecuador que realmente ha pasado por una serie de problemas y seguimos con esto que sigue siendo el mal de los últimos gobiernos, que no hay una política petrolera que realmente enrumbe justamente a hacer negocios, a mejorar la producción. Vemos como nuestros socios de Colombia, de Perú, Argentina, hasta el propio Venezuela sumergida en su crisis, tiene avances en el tema petrolero. ¿Qué le pasa al Ecuador, Miguel? ¿Por qué no avanzamos? Bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos es qué estamos o qué venimos haciendo mal. Y que venimos haciendo mal es, lógicamente, yo diría por lo menos de una línea de unos 15 a 20 años. Porque de hecho la producción petrolera estuvo establecida o estabilizada en los 530,000 barriles y a partir del año 2019 tiene una caída que comienza prácticamente y de los 530,000 pasamos a 490,000 barriles y de allí hemos seguido en una caída libre, para llamarlo así. Hasta el año 2024 estuvimos en 470,000 barriles y este año vamos a cerrar en un más o menos, yo diría, realmente de unos 450,000 barriles. Entonces, esta línea de decrecimiento tiene resultados muy sencillos, las causas son muy sencillas de entender. Una empresa que prácticamente está caotizada, una industria que está caotizada, una producción petrolera caída, una fase de refinación paralizada y obsoleta, una fase de transporte como es oleoductos, poliductos ya obsoletos y con muchísimos problemas, y lo más grave, no se proyecta absolutamente ningún plan energético, que lo llamaría un plan energético de salvataje a la industria, así deberíamos llamarlo, porque de hecho eso es lo que necesitamos. ¿Y hacia dónde vamos? Que es la pregunta, ¿no? Como planteado, este año se va a encontrar una caída más de la producción petrolera, con un precio promedio del barril que este año fue de venta realmente nuestro de más o menos $55. Hay que aclarar porque hacia el precio del barril de petróleo esté en 60 o $65 que se estableció, el castigo que tiene nuestro crudo por la calidad hace que haya un castigo de $7, $8 dependiendo si es crudo Oriente o es el crudo Napo. Es decir, lógicamente el crudo Oriente es el de mejor calidad, el crudo Napo es un crudo pesado y si sacamos los números, ya para el 2025, estamos a días de cerrar el inventario hidrocarburífero, es decir, saber cuál fue la producción fiscalizada del año 2025 y multiplicado por esa media de $55, realmente las cifras
desde mi punto de vista, son demasiado, yo diría, preocupantes para el país. Con este contexto, bueno, aquí hay que comenzar a entender qué no está haciendo el gobierno y qué es lo que tiene que hacer inmediatamente. Miguel, el tema que pasa por tener una estatal petrolera como Petroecuador, donde hemos visto que en los últimos años han desfilado decenas de gerentes, no hay una estabilidad, pasa también por el tema del status quo de un sistema petrolero que tiene también cosas oscuras, que no necesariamente todo es transparente y que por eso no se permite cambiar a este esquema, de pronto el tema de la inversión privada, en algún momento determinado cambiar las leyes, buscar la manera de que haya esta alianza público-privada para también invertir en el sector petrolero como tienen otros grandes países. Mire, uno de los primeros problemas que realmente ha sido recurrente es la irresponsabilidad de los gobiernos. Y se llama irresponsabilidad porque el poner a la cabeza estas industrias a gente que realmente no está preparada para esta industria, de hecho, es el primer acto de corrupción se ha establecido, el aceptar un cargo para el cual no estás preparado y por el cual, lógicamente, vas a cobrar un sueldo que no vas a devengar, porque no sabes nada, para ser objetivamente, o decir objetivamente, y no es la solución llenarse de asesores. Usted puede poner los mejores asesores, entre comillas, pero si usted, que es quien tiene que liderar la industria o la empresa, no conoce del tema, lógicamente no hay un rumbo cierto, un norte cierto que tiene que darle quien lidere la empresa. Mire, uno de los problemas realmente que tiene el Ecuador, y muy bien planteado lo que está pasando con una sana envidia a Colombia, a Perú, Correcto. Las economías emergentes, porque una de las cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo que el petróleo es un fenómeno de expectativa. ¿Por qué es un fenómeno de expectativa? Vemos lo que está pasando en Guyana, en Surinam, es decir, cuando se habla de economía energética, que es otro de los temas que aquí nadie habla de economía energética, porque ese es el otro tema, como no hay políticas energéticas que muy bien lo estableció usted y no hay planes energéticos, entonces no podemos hablar de economía energética. Entonces, el Ecuador es un país que tiene muchísimo potencial hidrocarburífero, minero, gas, etcétera, hidroeléctrico, y no podemos hacer economía energética, porque eso deben entender los gobiernos que lógicamente, si usted hace economía energética, es decir, si usted a su industria petrolera le invierte, sea de la mano de la privada especialmente, porque un país como el Ecuador que está dolarizado necesita la inyección directa de la empresa privada, que venga directamente la inversión, y si es que no hacemos, digamos, no planteamos un modelo para comenzar a hacer esta economía energética en base primero a estabilizar la industria rápidamente, y eso se estabiliza, primero con conocimiento, segundo con recursos, y tercero con un plan energético que vaya de la mano. Y si no se proyecta, como lo están haciendo otros países, a través de campañas de exploración especialmente para recuperar reservas, es decir, cuando yo planteé justamente que la industria petrolera es una industria de expectativas, a eso hay que ir. Mire el caso de Perú, detallado, están haciendo campañas de exploración sumamente fuertes, han entrado las grandes empresas, Chevron, ha entrado la Shell, etcétera, Colombia igual. Entonces, están sembrando ahora para mañana. Ese es uno de los problemas que tiene el Ecuador. Nosotros no estamos sembrando ahora para mañana. Estamos consumiéndonos las pocas reservas probadas que ya nos quedan y para mañana prácticamente el pozo se va a secar. Y ahí el tema es que los gobiernos se irán, como todos los que han pasado, y lógicamente los que quedaremos aquí soportando los platos rotos somos los ecuatorianos. Entonces de aquí tiene que plantearse modelos, un modelo como un reloj para reactivarle a la industria, ¿sí? Hay muchísima inversión que quiere venir, inversión para el sector energético hay muchísimo, de hecho la demanda es creciente de energía, las proyecciones que se están haciendo justamente plantea cuánto va a ser la demanda. En octubre justamente fue la Semana de la Energía que se hizo en Chile a través de la OLACDE, la Organización Latinoamericana de la Energía, y allí se planteó uno de los esquemas de lo que significa la región de América Latina y el Caribe. Es decir, somos una región sumamente importante en recursos naturales y energéticos, donde prácticamente nos tienen, digamos, está a la vista de los grandes inversionistas y lógicamente de las grandes economías, pero con una visión, lógicamente, no realmente de venir a hacernos crecer, sino de crecer a través de nuestros recursos naturales. Miguel, sí, Miguel, ¿por qué la inversión extranjera
se complica cada vez más llegar a un sector tan estratégico como el petrolero, el tema, el sector minero, hay muchas trabas ahí también con estas consultas previas para explorar que si se contamina, qué pasa también con las inversiones del sector energético. Se hace tan difícil en el país venir ese tipo de inversiones. ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde debemos apuntar? ¿Qué parte de la norma jurídica no convence al inversionista extranjero? ¿O es el tema de la inseguridad también, la inseguridad jurídica, todo lo que pasa, los problemas políticos? Porque, por ejemplo, nos da una sana envidia ver cómo en Perú cambian de presidente, votan presidente cada 2, 3 años, pero sin embargo las políticas de Estado continúan en el tiempo y no hay esa situación de que se van las empresas, que disminuye la inversión. ¿Por qué Ecuador no lo puede tener así también? Porque no existe una hoja de ruta. Y lógicamente el paradigma, como nosotros planteamos, es trabajar en un esquema tridimensional. En estos sectores usted tiene que trabajar en un esquema tridimensional, que significa el Estado, las petroleras y las comunidades, ¿sí? Es decir, así funciona o así debe funcionar, para que camine solo, lógicamente. Y vuelvo, repito, lo preocupante para nosotros es que no tenemos una proyección. Normalmente, usted los planes energéticos, los planes, los hace en una línea de 5 años, de 5 años, de 10 años, y las políticas energéticas se plantean justamente en una línea de 30 años. Entonces, lo que está pasando en Perú, lo que pasa en Colombia es porque ellos ya tienen una política energética establecida. Colombia comenzó en el año 2003, y ha ido bastante bien. Perú también se puede establecer, especialmente en el tema de minero y gas también. Entonces, ahí tenemos los ejemplos claros. Mira, Argentina, que si bien es cierto, con los gobiernos que pasaron de izquierda, que destrozaron también la industria petrolera, lógicamente ellos entendieron que tienen un gran yacimiento como es Vaca Muerta y grandes reservas, y han optado por lo lógico. Lo lógico es abrir los candados para que llegue la inversión extranjera, demostrar seriedad, porque el problema es que tenemos que recuperar la reputación. Entonces, el Ecuador tiene un problema, que no tenemos tan buena reputación en estos temas. Si aquí en el país de una consulta popular cerramos un bloque completo y siendo nuestro mismo, ¿qué pueden decir los privados o los que vienen? Si el Ecuador cierra bloques de ellos mismos, ¿qué podemos esperar los privados? Entonces, esos mensajes fuertes que tenemos dados del Ecuador, de poca buena reputación, tenemos que recuperarlo. Y eso se lo dice como un proceso que tiene que tomar con responsabilidad el gobierno. Y el primero en esto es, vuelvo y repito, hay que comenzar a construir estas políticas energéticas, hay que poner a la cabeza, tanto de la cartera de energía como de las principales empresas, a los mejores ecuatorianos, porque eso también es lo que miden los inversionistas. Los inversionistas, los grandes CEOs, ¿sí? Justamente en el mundo, ellos lógicamente primero averiguan con quién van a ir a conversar. Y si ellos saben que vienen a conversar con alguien que realmente no entiende el sector energético, ellos saben que se les va a complicar. Porque cuando conversa con alguien que entiende cómo funciona el sector energético, es mucho más fácil hasta el diálogo, y eso destraba muchísimas cosas. Miguel, el tema de, por ejemplo, la inversión en el sector energético, se habla también de inversiones que podrían venir de Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos, la propia España, en el sector eléctrico del país. ¿Cuánto se debe hacer? ¿Cuánto se debe trabajar? Porque siempre está latente, por ejemplo, el tema, el riesgo de los apagones. A Dios gracias, pues en estos tiempos la naturaleza nos ha ayudado bastante, el trabajo también del gobierno que ha invertido en temas de la generación termoeléctrica, pero esto es un tema que año a año hay que irlo revisando. ¿Hacia dónde debe apuntar en la parte energética el gobierno del presidente Noboa para este 2026? Dejamos atrás los apagones, pero hay que seguir trabajando en esa soberanía energética. Bueno, lo que hay que tener claro es que el Ecuador no sale todavía de la crisis energética. Y esta crisis energética está conformada por una crisis en el sector petrolero, una crisis en el sector minero, con el crecimiento de la minería ilegal especialmente, y por no lograr abrir las inversiones porque no se ha abierto tampoco el catastro minero, y lógicamente también una crisis en el sector eléctrico, porque no se ha logrado cubrir ese déficit de demanda que tenemos. Nos ha acompañado lógicamente la naturaleza, pero ese no es el punto, porque en el tema eléctrico nosotros tenemos justamente unos índices con los cuales medimos realmente. El lunes del índice, justamente el déficit energético se mide a través de un índice que se llama el índice de abastecimiento, y ese índice significa cuánto puedo generar yo de energía con mis propios recursos, o sea, con mi propia infraestructura. Es decir, sin esperar cuánto me dé Colombia, sin esperar, etcétera.
Entonces, ahí está el punto. Entonces, aquí hay un recorrido todavía largo en donde se tiene que plantear, especialmente en la parte eléctrica, y hay que entender que todo va de la mano, porque si el tema eléctrico afecta también al sector petrolero, afecta también al sector minero, afecta a la industria, porque de hecho los campos petroleros que tienen un alto consumo de más de 230 megavatios, eso hay que ir entendiendo, y muchas veces la autogeneración no es suficiente. Esos cortes eléctricos o apagones también afectan a los campos petroleros porque se producen apagones de pozos y eso lógicamente es caída de la producción. Entonces lo que tenemos que ir entendiendo es que el tema energético es un tema integral, y yo por eso he llamado que aquí se debe trabajar con un diseño, una arquitectura energética como lo están haciendo varios países. Eso, por ejemplo, lo está aplicando mucho México, a pesar de que Pemex es una de las empresas más endeudadas del mundo, justamente por temas de corrupción, etcétera, debe más de 130,000 millones de dólares. Sin embargo, con las nuevas líneas que están tratando, que han entendido los mexicanos, están tratando de, a través de la inversión, lógicamente, es decir, si yo soy una empresa muy endeudada, lógicamente, si mi esperanza es pagar la deuda, no voy a hacerlo nunca, y voy a terminar de quebrar la industria. Lógicamente, aquí han abierto políticas, lo que se planteó, se ha abierto mucho al tema de la inversión privada, se ha dado muchas facilidades para que se inyecte, porque es la única forma, y en el caso del Ecuador es lo mismo. Miren, nosotros aquí tenemos más de 40,000 millones de reservas de petróleo en sitio, que llamamos OPUES. De eso tenemos que hacer inversiones justamente para hacer una mayor recuperación de ese petróleo. Tenemos que hacer muchas campañas de exploración, tenemos que comenzar a trabajar para estabilizar la industria, especialmente en los campos maduros, y esto ya hemos hablado, pero todo eso tiene que hacerse con una planificación, buscando los recursos y lógicamente con una estabilidad gerencial y una estabilidad del sector energético que garantice. La estabilidad gerencial tiene que darle a personas técnicas justamente, y a veces se complican conseguir esos perfiles, terminan siendo perfiles políticos los que llegan a instancias estas que deberían ser técnicas. Miguel, ¿cómo cambiamos esa situación? Pasamos años, vemos gobiernos diferentes y finalmente no hay una estabilidad en el manejo del sistema energético, petrolero, minero del Ecuador. ¿Qué pasa? ¿O no hay los técnicos, o están realmente el tema político tomado, todo lo que tiene que ser un manejo diferente de la cosa pública? Mire, la injerencia política ha sido permanente en estas industrias y va de la mano de la inestabilidad gerencial, y va de la mano que no existen planes, y va de la mano de que lógicamente los gobiernos no tienen esa visión que deberían mantenerlo, ¿sí? Porque mire, en el caso puntual, estas industrias son industrias que las inversiones de corto plazo se ven reflejadas en por lo menos de 2 a 3 años. Es decir, si ahora comenzamos a hacer las cosas bien, en 2 o 3 años estaremos viendo los resultados positivos, así como estamos viendo los resultados negativos por no hacer nada. Y de hecho, mire que el presupuesto general del 2026 ya se está estableciendo una producción fiscalizada, que es preocupante. Es decir, ya estamos aceptando que el 2026 también va a seguir cayendo la producción petrolera, porque ya se está planteando una producción de 456,000 barriles diarios. ¿De qué depende cambiar esto, Miguel? De que no siga cayendo la producción petrolera. ¿Pasa por un gerente petrocador? ¿Pasa por una ministra de Energía? ¿Pasa por una decisión política del gobierno nacional? ¿Por dónde pasa? ¿Por qué tenemos que seguir viendo que caiga la producción petrolera y no se hace nada? Primero pasa por la decisión del gobierno. Mire, los gobernantes tienen que entender cómo funciona el tema energético y de manejarlo bien. Lógicamente están manejando grandes recursos económicos, porque mire, si usted hace campañas de exploración, es decir, si yo hago campañas de exploración en donde aumento reserva aprobada, eso es como tener plata en el banco, para que se entienda. Es decir, correcto, mientras más reservas probadas tengo, más dinero tengo, y eso garantiza inclusive, lamentablemente, para que se sigan endeudando los gobiernos, pero eso garantiza inclusive para que vengan los inversionistas, porque si usted le va a dar campos donde usted tiene certificación de reservas, donde usted tiene prácticamente, demuestra que tiene reservas probadas, les va a interesar venir a los inversionistas. Lógicamente hay que plantear el modelo del contrato que se establezca, que sea el mejor para el país, así de sencillo. Entonces, aquí hay un problema que tiene que venir desde el gobierno, un gobierno que tiene que ir con decisión, una cartera de energía que tiene que entender lo que quiere el gobierno y lo que quiere el país, y generar, ¿quién genera la política energética y ejecuta la cartera de energía? Es decir, y el resto de instituciones que están abajo del sistema energético,
lógicamente tienen que a través de esa política energética hacer gobiernos corporativos. Y cuando se hace gobierno corporativo en estas industrias son exactos. Aquí son industrias donde uno no se puede equivocar. Entonces aquí si no vamos entendiendo eso, no se va a dar el cambio lamentablemente y las consecuencias vamos a ir pagando nosotros. Entonces aquí hay un tema muy recurrente, muy preocupante, muy preocupante. Vamos a comenzar un nuevo año. Al gobierno actual le quedan 42 meses, si no me equivoco, 3 años y medio. Y si yo pongo la línea de los 42 meses y usted quita 6 meses, que son ya políticos de campaña, en 36 meses, realmente, ¿cómo va a quedar el sector petrolero, el sector gas, minero y el sector eléctrico? Es decir, en 36 meses, en 3 años, se tendría que salir del déficit eléctrico, que son casi 800 megavatios, y tenemos que generar 1.500 megavatios más, porque es una media de 500 megavatios por año, la demanda creciente. Ahí, por ejemplo, tenemos un dato para el análisis. En el sector petrolero, si no se comienza campañas de exploración fuertes, las reservas probadas tendremos para unos 5 o 6 años. Es decir, es un problema realmente que está dado. En el sector del gas no hemos hecho absolutamente nada y no veo que se quiera hacer nada. Entonces, si vamos analizando, pero más allá de eso, la pregunta es muy cierta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedir un llamado a la conciencia a los gobiernos de turno, que por favor sean responsables con los recursos de todos los ecuatorianos, porque mire, el petróleo y los recursos naturales, los dueños somos los 18 millones de ecuatorianos. Y eso hay que entender que los gobiernos de turno son meros administradores y tienen la obligación de rendirnos cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, hay un gran desafío para el 2026 que esperemos que a enero o a diciembre, que ya se cierre el inventario hidrocarburífero, a enero ya nos plantee desde la cartera de energía cuál va a ser el plan energético que tienen para los 3 años siguientes. Y finalmente, Miguel, ya para concluir, el año 2026 podría ser un año donde el precio del petróleo podría marcar también una diferencia, un golpe tal vez a la economía del Ecuador si se reduce más su precio internacional. Dependemos también de lo que produzca la OPEP, si aumenta la producción, si la disminuye. Podríamos tener algún tipo de revés económico incluso porque el presupuesto del Estado lo tiene un valor y su comercialización a nivel internacional podría estar por debajo de lo que significa la producción de petróleo ecuatoriano. El análisis tiene que irse también desde la otra arista. No solo el precio del petróleo, sino el precio el costo de producción de un barril de petróleo que tiene el Ecuador. Ahí está el punto. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, como en el caso de Colombia, donde ya se establece casi una política energética de costo de barril de petróleo que no pasa de $20, ya es una media en la cual realmente suba o baje demasiado el precio del petróleo, todavía queda renta petrolera. Entonces el problema aquí no solo está en que caiga el precio del petróleo, porque eso no depende de nosotros, sino en que los costos de producción en algunos campos son demasiado altos. Y no hay una política energética que cubra y diga cuál debe ser el costo de producción más o menos, con un buen estudio técnico en los 72 campos petroleros, ¿sí?, para que se plantee. Es decir, una de las cosas que se tiene que sincerar cifras, clarificar cifras, tener las reglas de juego claras, justamente, y ese es un tema que no debe ser oculto ni para el común de los ciudadanos, debemos conocer todo. Es decir, aquí se tratan de firmar contratos con acuerdos de confidencialidad, que no sabemos ni qué es lo que acuerdan, sino cuando se han ido, resulta que nos han dejado pagando tarifas de $30 y $40 por un barril de petróleo, que cuando baja más de $40, el Estado tiene que pagar la diferencia. Así de irónico, ¿no? Es decir, encima nos toca pagar la diferencia o subsidiar ese déficit y nadie, justamente, no se ha hecho los estudios necesarios que se debe revisar todo ese tipo de contratos. Entonces hay mucha tarea que hacer, pero esto se logrará siempre y cuando haya una decisión política. Muy bien, muchísimas gracias a Miguel Robalino, experto y consultor petrolero y energético, por estar con nosotros. Agradecerle, tendremos posibilidades de seguir conversando a futuro. Gracias, Miguel, que tenga una muy buena noche. Una buena noche. Gracias, así llegamos a la parte final de Diario Nocturno. Lo esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.